Bien, bueno, si os parece, empezamos ya esta sesión de tarde y lo hacemos con la presencia de Rafael Quiroz Achiruz Muñoz, que representa con su dirección lo que es la parte de la cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Almería. Decir que Rafael Quiroz Achiruz es un historiador especializado en historia contemporánea, catedrático de historia contemporánea y dirige, entre otras cosas, para no entrar en demasiados detalles científicos que todos en mayor o menor medida conocemos, director del grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente. Desde la Cátedra de Almería y desde ese tiempo tampoco muy extenso, sí vincula gran parte de su reciente devenir con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como la programación de actividades dentro y fuera del campus universitario, relacionados con la difusión y avance del conocimiento histórico y también acreedor de distintas líneas de investigación que incardina gran parte de las propuestas de la cátedra, como el estudio de la Segunda República, la guerra del 36-39, dictadura franquista, transición, lucha por democracia y libertad de España, y así como distintos materiales didácticos y de divulgación y otros eventos científicos relacionados con la extensión y la difusión a la sociedad. Bueno, no me voy a extender más y le doy la palabra a Rafael Quiroz Achirus. Muchas gracias. Hola, tan país quería. Bueno, ¿se oye bien o es que esto no se oye bien, eh? Perdón, gracias, Cata. Bueno, se oye razonablemente bien, ¿no? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de la Universidad de Cádiz, especialmente a Pepe Marchena, por la invitación de estar aquí en una iniciativa que me parece muy acertada, de que los que estamos trabajando en lo mismo nos pongamos de vez en cuando en contacto, hablemos y nos intercambiemos ideas, experiencias e incluso nos ayudemos a solucionar problemas, ¿no? Yo espero que esta sea la primera de una de las reuniones que se celebren de aquí en adelante y aunque Almería también está en el extremo geográfico, me ofrezco a que una siguiente reunión sea en la Universidad de Almería, aunque ya sabemos que Antequera está en el centro de Andalucía y quizás es más cómodo para todos y para todas. Bueno, mirad, esto empezó hace muchos años y de alguna manera me siento personalmente y profesionalmente muy implicado con esta iniciativa porque tuve la ocasión de defender mi memoria de licenciatura allá por el año 1986 sobre la guerra civil en Almería, ¿no? Y ahí un poco fueron los primeros estudios que se hicieron, al menos en la provincia de Almería, sobre estas cuestiones. Y bueno, a lo largo de esas décadas, en el contexto del 50 aniversario de la guerra civil, con los congresos que se hacían en Salamanca, con la creación de la Sociedad de Estudio de la Guerra Civil y el Franquismo, impulsada por el fallecido profesor y catedrático Julio Aróstegui, pues luego seguí mi tesis doctoral, ampliando las cuestiones que había planteado en la memoria de licenciatura, y esa línea de investigación se fue consolidando a lo largo de los años 90 con distintos estudios que no quiero mencionar, pero sí me gusta hacer una referencia cuando hablo de estos temas a un encuentro que tuvo lugar aquí muy cerca, en Chiclana, en 1997, sobre la transición. Y digo esto porque hasta ese momento yo había trabajado sobre los años 30 fundamentalmente. Es verdad que luego también iba a ser vinculado a los años de la dictadura, sobre todo dirigiendo tesis doctorales, pero a partir de ese encuentro del 97 se abrió una ventana de algo que ahora alcanza plena justificación, que es estudiar la transición, el proceso de cambio político, como un proceso donde el impulso democratizador es fundamental, donde la memoria democrática tiene, entre otras cosas, como ahora voy a intentar explicar, que aclarar algo que no se corresponde con lo que está difundido en general en la sociedad, de una democratización dirigida desde las élites, desde la élite franquista en algunos casos, y donde la ciudadanía pues apenas aparece en ese impulso. Y fruto de ese encuentro, pues tengo este recuerdo, ¿no? Donde aparecen algunos compañeros de distintas universidades, que estaba ahí el alcalde entonces el alcalde de Chiclana, que era Manuel Jiménez Barrio, un brazo a recordar,
Y bueno, pues Canalemo, Joaquín Piñeiro, Mario Díaz Barrado, en Canalemo, Julio Pérez. Bueno, pues ese encuentro que pensábamos que no iba a tener más alcance, pues sí, tuvo, porque luego a lo largo de estos 30 años casi hemos hecho muchas cosas relacionadas con la transición. Es verdad que ponía la transición política, luego hemos hecho muchas más cosas que la transición política, ¿no? Bueno, y fruto de eso, la creación del grupo Estudio del Tiempo Presente, que Pepe antes ha mencionado, pues fue digamos, el arranque. Yo estaba en otro grupo y había una serie de jóvenes investigadores que decidieron acompañarme en esa aventura de creación de un nuevo grupo de investigación que sigue vigente y que ha permitido hacer todo lo que hemos hecho en estos años. Es verdad que la composición fue inicialmente una composición basada en becarios de investigación, que con algún compañero y yo nos echamos para adelante, pero también tuvimos entonces, hoy no nos respalda la norma de financiación de los grupos, pero una idea que yo la consideré acertada y el tiempo me ha demostrado que era acertada, y es ir incorporando a otras personas, no necesariamente vinculadas a la universidad, sino profesores de instituto, periodistas, gente que le gustaba la historia, aunque su profesión fuera otra, y cada uno iba aportando lo que podía, hasta el punto de que el grupo llegó casi a las 40 personas, ¿no? Y muchas de ellas hicieron la tesis doctoral. Y esa suma de esfuerzos pequeños, pues yo entiendo, ha dado un resultado grande. Y esa filosofía no la he encontrado yo en otras universidades más circunscritas al ámbito estrictamente profesional de los que vivimos de la universidad. Y bueno, el marco de actuación era amplio, desde la Segunda República hasta la democracia actual, por tanto, la Segunda República, Guerra Civil, franquismo, transición, y sobre eso hacíamos todo tipo de actividades, desde presentar proyectos de investigación y ejecutarlos, realizar tesis doctorales, publicar libros, artículos, capítulos, hacer acciones de transferencia y difusión, sobre todo con organización de eventos, ahora mencionaré algunos, y luego crear una página web que tenéis a vuestra disposición y que me gusta presumir de ella como la página web más potente de cualquier grupo de investigación, porque reúne muchísima información de todo lo que hemos hecho en estos años, ¿no? Bueno, ahí tenéis una lista de proyectos. La he puesto simplemente para una selección de proyectos que tienen que ver con lo que nos trae a colación en esta reunión, ¿no? Desde el año 1, bueno, con una historia del socialismo, un estudio de las corporaciones locales del año 30, un trabajo que se hizo en buena parte de las provincias andaluzas, aunque algunos se publicaron y otros no, sobre los parlamentarios andaluces de la transición. En color burdeo he puesto los que son financiados por el Plan Nacional de I+D, ¿no? El Ministerio, Movimiento y Conflictos Sociales de Andalucía, por ejemplo. Personalmente llevé a cabo un proyecto con el Centro de Estudios Andaluces sobre la figura de Gabriel Morón Díaz, un socialista cordobés, como algunos sabéis. La democracia llega a los pueblos, que fue un convenio con la Diputación de Almería. El Diccionario Geográfico Municipal, fruto de aquellas convocatorias de memoria democrática que hacía la Junta, o la represión del PSOE y el PC en Almería, que a través de unas convocatorias del Ministerio. Aquí dos nuevos proyectos del Plan Nacional consecutivos: Poder Local y Valores Democráticos de Andalucía, y Políticas Sociales e Instituciones Locales también de Andalucía. Como veis, intentamos analizar, sobre todo en estos años últimos, del periodo del final del franquismo hacia la democracia actualmente existente. Ya más cercano en el tiempo, en los últimos quinquenios, pues nos hemos dedicado al movimiento vecinal. Aquí quiero hacer una pequeña referencia, o quiero hacer una pequeña parada, porque no ha aparecido dentro de los movimientos sociales que emergieron en los años 60 y se desarrollaron en los años 60 y 70 y principios de los 80 como los más potentes y los que ayudan a comprender mejor ese impulso democratizado desde la base, que viene a confirmar la hipótesis que defendemos de que la democracia no la trajeron la élite, o no son la élite por lo menos, sino que fue el resultado de impulso de la ciudadanía. En ese sentido, también, bueno, un trabajo que han participado unas compañeras, como el de visibilizar el papel de la mujer, en este caso a través de la música, o el último proyecto del Plan Nacional que nos han concedido, Construyendo Democracia, el papel de los católicos en los movimientos sociales en Andalucía, desde el primer franquismo hasta el final de la transición. En estos proyectos del Plan Nacional siempre hemos colaborado con otras universidades andaluzas. Este último, el COIP, nuestro compañero de aquí, Julio Pérez Serrano, y en otros anteriores hemos estado con Granada, con Castilla-La Mancha, incluso el primero de ellos éramos con estas universidades, la de Cádiz, la de Extremadura. Siempre hemos procurado hacer un planteamiento
que saliera de los límites de la Universidad de Almería. Está en ejecución un proyecto de la convocatoria de memoria democrática sobre la violencia policial en Andalucía Oriental en el tardofranquismo y la transición, que dirige mi compañera Mónica Fernanda Amador. Otro que también dirige ella sobre movimiento, sobre mujer y movimiento ciudadano, la lucha por la libertad y la igualdad en los años de la transición, o un análisis que se está haciendo de los testimonios de los pioneros de la revolución agrícola en el Ejido en los años del franquismo y de la transición, y que también dirige ella. Y al final veréis lo de historia de andalucismo, porque es una pieza que a raíz de tener los fondos del antiguo partido andalucista depositados en la Universidad de Almería, estamos impulsando, y aunque pueda a alguno parecer paradójico que Almería, justo donde el referéndum no salió adelante, sea la referencia de la historia del andalucismo, bueno, la historia también tiene esas paradojas y seguramente muy pronto se confirmará la creación de una cátedra de historia del andalucismo que dirige mi compañera Mónica Fernández, que antes citaba, ¿no? Bueno, en el sentido de trabajo, de resultados de investigación, ahí tenéis la lista de tesis doctorales que van desde la que hizo Eusebio sobre la justicia militar en Almería, de la prensa, la sección femenina, el republicanismo almeriense, la de Óscar sobre poder y actitudes sociales en la posguerra, la justicia militar en Granada, de Juan Hidalgo, mujeres represaliadas en la posguerra, racismo en el fútbol, conflictividad social en la cuenca minera, el poder municipal en Almería durante la transición, esta de Mónica Fernández, anarquista y comunista en la formación del movimiento obrero, personas mayores de diversidad funcional en la transición, República, guerra y represión en un municipio de Almería, la creación del municipio de Ejido, gabinetes de comunicación, pop, contracultura, sí, en la tesis dedicada a la movida de los años 80, la formación profesional en la transición, la escena lírica a través de la prensa diaria de la Segunda República, democracia y mundo rural, que tenemos por aquí, o estaba por aquí, me está viendo con nosotros el autor, Paco Ferrer, que tuve el placer de dirigirle la tesis. Bueno, memoria histórica y nuevas tecnologías, el poder local de la región de Muntenia durante la transición, el exilio andaluz, partido de ámbito local de educación electoral de la provincia de Almería, la era del terror desmedido, el Perú en los años 80 y 2000, o la moda de género. Son tesis que no la he leído entera, pero para que haya una idea del potencial, ¿no? de formación que hemos ido adquiriendo y que han sido dirigidas por mí o con mi compañera Mónica Fernández, ¿no? Estamos hablando de un total casi de 30 tesis doctorales, ¿no? en estos años, que, bueno, dentro de nuestro ámbito, pues es un resultado muy, muy, muy interesante, entiendo yo, ¿no? Por eso la pongo. Y otra de las patas que antes hemos dicho que estábamos generando y que son antecedentes claros de la creación de la cátedra de memoria son los congresos que hemos celebrado en Almería, que empezamos con un progreso de la historia de las organizaciones socialistas en Andalucía. Fue un congreso del año 92, pero que pudimos reunir a gente como Paul Presto, como Aróstegui, como Santo Julián, como, en fin, gente de... Antonio Nadal estuvo también en ese congreso, si no, estuvo en el siguiente, en eso no estuvo. Pero bueno, reunimos bastantes especialistas que habían estudiado, ¿no? En distintas etapas a las organizaciones socialistas. Luego empezamos la serie de la transición, la que surgió a raíz de ese encuentro en Chiclana. Este primer encuentro nos centramos en Extremadura y Andalucía, y luego a partir de ahí fuimos especializando, ¿no? Bueno, fuimos ampliando en el caso del 2005, y a partir del 2007 especializándolo en la transición en distintos aspectos: los medios de comunicación, sociedades y movimientos sociales, partidos políticos, instituciones, democracia y mundo rural, dimensión internacional, políticas sociales, y el último del 2024, el de la violencia como actor político. Ahora estamos preparando el de este año sobre el mundo de la cultura, así que si podéis extender la idea os lo agradeceré, porque siempre lo que hacemos es tomamos un tema que especializamos el Congreso, pero luego admitimos todas las propuestas de comunicaciones, que las reunimos en mesa, de forma que de hace unos años hemos convertido el Congreso de la Transición de Almería como en un lugar de puesta en común, de actualización, de conocimiento de lo que se está investigando por todos sitios, ¿no? Y vienen siempre gente de todas las universidades españolas y algunas extranjeras. Aquí tenéis el cartel del último congreso de 2000. Por cierto, en este ya contamos con la ayuda de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En el de 2011 veréis que está, o sea, el 2011, el de 2026, el 11º, veréis que está incluido en las propuestas de actividades de la cátedra. Bueno, por tanto, bueno, importante, en ese apartado de transferencia y difusión siempre hemos estado muy vinculados a asociaciones de colegas
en el caso de la de Historia Actual, presidida por el antes mencionado Julio Pérez Serrano, e Historiadora del Presente, que antes presidía Don Mateo y desde 2017 presido yo, ¿no? De ese sentido no hemos estado aislados, ¿no? de organizaciones que ayudan, que contribuyen, ¿no? a extender el conocimiento y a la organización de actividades, ¿no? También hemos colaborado con muchísimas universidades, ahí pongo algunas, pero son prácticamente todas de España, en esos seminarios, congresos, coloquios que hemos visto algunos ejemplos. Y en la línea de lo que antes decía, pues con la Fundación Alejandro Rojas Marcos, por ejemplo, tenemos en marcha un proyecto ambicioso. De hecho, está buena parte del archivo digitalizado para conocer los documentos de ese archivo que, en el caso de Andalucía, nos ayudan a comprender, ¿no? el proceso de democratización. Ojalá tuviéramos los fondos del resto de partidos políticos. Tenemos de algunos, pero no tenemos de nada más que así de forma sistemática del partido andalucista. Luego también hacemos actividades divulgativas de transferencia a centros educativos, en ayuntamientos, en sindicatos, en medios de comunicación, radio, televisión, y he citado ahí la serie, no sé si la habéis visto, si no la recomiendo, que se editó por Radio Televisión Española, La conquista de la democracia, en la que tuve el placer de participar como asesor y de la historia de ese documental, y que para mí es importante porque viene un poco a romper el cliché de esa historia de la transición de Victoria Prego al que estábamos acostumbrados, o esos cuadernillos de la prensa dirigidos por Justino Chinova, donde, bueno, pues eso, la transición era la democracia, perdón, era la decisión del rey y del presidente de gobierno, y la ciudadanía pues aparecía totalmente desdibujada, si es que aparecía, o no era un mero y juicioso espectador. Yo creo que estos capítulos, y no porque yo haya participado en su asesoramiento, incorporan los movimientos sociales. Cada capítulo está dedicado a un movimiento social y además están dirigidos por excelentes directores de cine, ¿eh? Como Imanol Uribe, Pierre Aragón, González Indes, y no me está traicionando la memoria al confundirme, entre otros son los que dirigen estos capítulos. Y luego también en el sentido de transferencia y difusión hemos apostado, y vamos a seguir apostando, como ahora veréis, por utilizar las unidades didácticas para fomentar el conocimiento en otros niveles de enseñanza, sobre todo en secundaria, el uso de páginas web, aunque no es el único recurso, pero sigue siendo, y la prueba es que todos estáis haciendo páginas web, ¿no? conectadas a cátedras. Y luego también, bueno, las redes sociales, ¿no? que es una forma de llegar a un público mayor y sobre todo un determinado público, ¿no? gente más joven que él, donde se nutre de información. Aquí tenéis sí, una de los carteles de ese programa, de esa serie de televisión. Bueno, con todos estos antecedentes acumulados durante, bueno, pues estamos hablando de ya de más de 4 décadas, ¿no? Desde que yo defendí mi memoria de licenciatura en el año 86, justo hace ahora 4 décadas. Con todo este bagaje, pues bueno, pues nos pareció muy interesante la iniciativa de poner en marcha cátedras de memoria democrática impulsadas desde el Gobierno de España. Y en ese sentido, a diferencia de otras experiencias que habéis contado, la Universidad de Almería, en la figura de su rector, desde el principio hubo una, no solo aceptación, sino una colaboración total, facilitando cualquier trámite, cualquier escollo que se pudiera plantear. Se firmó primero un protocolo que se firmó en el verano del 25, y ya en diciembre, el 4 de diciembre del 25, se firmó el convenio con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ¿no? La idea, por tanto, en resumen, es consolidar esa línea estable que se había mantenido durante años, contribuir a aportar a la historiografía local, pero también a la nacional, los resultados de los trabajos de investigación. Sí debe servir para proyectar el grupo en un sentido amplio, ¿no? que está trabajando durante años, y esa trayectoria. Y luego, desde luego, desde el punto de vista de las convicciones, es un compromiso con la memoria democrática y con la formación de la ciudadanía, que yo creo que son dos aspectos que los ponemos en una frase, pero que hay que concienciarse de que tienen identidad propia, pero que deben ir unidos, ¿no? en su plasmación. Ese compromiso por la memoria democrática, yo creo que estamos todos de acuerdo, y no voy a descubrir nada nuevo, que es necesario siempre en una sociedad democrática, en una sociedad que quiera tener un régimen democrático, pero además, si cabe, se hace más necesario ahora que nunca, por los vientos que corren, no solo en España, que no estamos, por mucho que se pensara en algún momento que España era diferente, no, España forma parte de un orden mundial, y de ese orden mundial
estos vientos que nos recorren desde América y desde otros puntos de Europa, pues son bastante preocupantes y por eso hay que incrementar más si cabe ese compromiso con la memoria democrática. Y también la formación ciudadana, porque, vamos a ver, yo desde siempre, pero sobre todo en los últimos años, he llegado a la conclusión de que los historiadores tenemos una función social que realizar, entre otras cosas, ¿no? De otras tareas que nos encargan. Y esa función social es contribuir con nuestro conocimiento, con nuestra, digamos, especialización, con nuestra experiencia, a que la sociedad sea una sociedad más formada, donde el conocimiento sea la referencia y no, bueno, a mí me preocupa mucho que en un programa de televisión se ponga al mismo nivel a un astrofísico reputado que a un iluminado que dice que la Tierra es plana. Está claro que nosotros pensamos que el astrofísico tiene razón. Lo preocupante es que en un programa de televisión se pongan al mismo nivel, porque siempre habrá alguien que dirá la tremenda conclusión de que uno dirá una cosa y el otro dirá otra distinta. Y eso es lo que lamentablemente ocurre. Y por eso nosotros en esa función social que debe tener el investigador, el historiador, mucho más si estamos vinculados a universidades públicas, nos debemos mucho más. Yo creo que no podemos renunciar a eso, a esa función y por tanto debemos de llevar ese compromiso que podemos tener con la memoria democrática a la sociedad a la que nos debemos como funcionarios, como personal de las universidades públicas. Bueno, en ese sentido, pues tendremos, como estamos hoy aquí, tenemos que hacer esos recorridos por la geografía andaluza, empezar en coche, para venir a los sitios y seguir trabajando en eventos y en actividades de divulgación, tanto como presencial como la que se puedan hacer a partir de las grabaciones, que agradezco que se estén haciendo, ¿no? Y ahí pues pasar a, como se está haciendo, ¿no? Francisco Acosta, Pablo Acosta ha puesto ejemplos en Córdoba de digitalización, ¿no? De documentación. No hay que olvidar la perspectiva de género como uno de los, digamos, referencias que tenemos que tener en nuestras investigaciones y esa difusión educativa a la que hemos hecho referencia varias veces. Y uno de los objetivos que al menos en la Universidad de Almería queremos plantear es la creación de un archivo de la democracia. Es verdad que no somos originales, la Universidad de Alicante ya lo tiene, seguramente otras universidades, pero a raíz de tener el archivo del Partido Andalucista, en fin, queremos poner en marcha un plan de donación de documentos que puedan tener incluso los particulares. Personalmente tengo ya bastante. En mi mano, de hace muchos años está el archivo de la UCD de Almería. Bueno, me lo cedió el último presidente y he podido sacar algunos trabajos y en vez de estar en mi despacho me gustaría que algún día estuviera en un archivo y digitalizado. O varios dirigentes que cuando ya no les caben los papeles en su casa, de sindicatos, de partidos, pues se acuerdan de mí, yo se lo agradezco, pero me vienen con un coche o con una camioneta y los meto en mi casa, el trastero, el despacho. Bueno, todo eso sistematizarlo y donarlo a un archivo de democracia donde se digitalice y se ponga al servicio de los investigadores. En la campaña electoral de elección del rector actual, José Céspedes, bueno, cuando tuvimos una conversación le pedí y puso en su programa el compromiso de crear un archivo de la democracia. No se lo he recordado todavía, pero lo haré pronto, porque ya tenemos los mimbres para, a través de la cátedra, de poder hacer esto. Claro, de alguna manera, yo creo que hay que intentar aunar las distintas opciones que podemos tener favorables. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Hemos visto la trayectoria de un grupo de investigación de más de 20 años, ¿no? Y ahí están los resultados para aportarlos a la cátedra. Ahora la oportunidad de crear la cátedra. Luego, las buenas relaciones, en este caso con la Facultad de Humanidades, de la que soy decano, ¿no? Y hemos, y bueno, el nombramiento de mi compañera Mónica recientemente como directora del Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad, si creamos la Cátedra de Historia del Andalucismo, se trata de aunar todas esas opciones con sus respectivos aportes de financiación, unidos a los proyectos que podamos tener de las convocatorias a las que concurrimos y optimizar los resultados uniendo todos esos esfuerzos, ¿no? A mí me gusta siempre repetir el lema de que la unión de pequeños esfuerzos puede dar un resultado. No hace falta a lo mejor tener, que sería lo deseable, ¿no? Una gran financiación de una sola entidad y poder, que yo algunas cosas que he oído voy a decir son con envidia, ¿no? Pero si no podemos llegar a eso, pues le podemos sumar las que podamos tener para unidas optimizarlas, ¿no? Bien, aquí he puesto simplemente a título de que veáis cuáles son, yo supongo que coincidirá con el resto de convenios que hayáis firmado o vayáis a firmar, cuáles son los que ponen nuestro convenio firmado ese 4 de diciembre, por cierto. 4 de diciembre, día señero en Andalucía, porque las movilizaciones sociales en favor de la autonomía tuvieron ese día y ese mes del año 1977. Y por cierto, también
todavía los efectos de la represión de la dictadura se cobraron la vida de un joven malagueño, ¿no? Garcés Caparrós, en esa fecha. Bueno, pues ahí tenéis que desarrollar la cooperación entre la Universidad y la Secretaría de Estado, promoviendo difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas, proyectar actividades dentro y fuera de los campos universitarios para enlazar con un amplio conjunto de demandas sociales y políticas en torno al reconocimiento de la memoria democrática, favorecer la difusión y el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan la cultura cívica e histórica del conjunto de la sociedad española. Esos son los objetivos centrales del convenio. Y luego ya las líneas de actuación que están señaladas en el convenio, conviene ser las cosas que tenemos que hacer, que son, de resumirlas, celebrar encuentros científicos y jornadas de difusión, promover actividades formativas y vínculos con proyectos de investigación I+D, presentar libros, guías didácticas relacionadas con la memoria democrática, proyectar materiales visuales y documentales también relacionados con esto, estudiar el tratamiento de esos años, una república, guerra, franquismo, transición en el sistema educativo y colaborar con los institutos y grupos escolares, fomentar la creación de redes de memoria con grupos de investigación de otras universidades, de alguna manera lo que estamos haciendo, o cualesquiera otras que quepan dentro del objeto de este convenio y que contribuyen a los fines establecidos en la cláusula primera, que es la que hemos leído, ¿no? Veis que es el marco en el que nos permite movernos dentro de las actividades que vayamos a poner en marcha. Bueno, la estructura de la cátedra, en el caso de la Universidad de Almería, está compuesta por un director, que soy yo, y un secretario, un compañero, profesor contratado doctor, acreditado a titular. Pronto esperemos que, digamos, alcance la plaza, seguramente este mismo año, que es Óscar Rodríguez Barreira, y luego un consejo de asesores donde estamos los dos, más las normas de la Universidad de Almería dicen que la Universidad de Almería tiene que tener el mismo número que las entidad o entidades con las que se tenga el convenio. Aquí solo hay una entidad, que es la Secretaría de Estado, y desde la Secretaría de Estado nos propusieron, que yo creo que la conocía a las dos, Almudena Cruz Llavad y Elena Barquírez Llano, ¿no? Cuando el convenio es con dos organismos, como pasa en el proyecto de cátedra de Historia del Andalucismo, pues entonces la Universidad de Almería tiene 4 y 2 cada. Siempre la Universidad de Almería tiene que tener el mismo número que la suma del resto de entidades que forman parte de... Y bueno, el Consejo Asesor, en teoría, tiene la labor de hacer un seguimiento de la actividad. Es verdad que muchas veces, yo creo que quizás habéis tenido la experiencia, pues hay más que una reunión formal, a un intercambio de comunique escrito, donde se va informando de las cosas que vamos a hacer o que queremos hacer y las vamos haciendo, ¿no? También dentro de la cátedra, sin haber obligación para ello, lo que hemos instituido es una especie de red o de cuadro, perdón, mejor dicho, de investigadores e investigadoras de la cátedra, que no está cerrado, que queremos que sea para enriquecer, ¿no? La entidad de la cátedra, y al mismo tiempo, bueno, pues para que sirva para que aquellas personas que se acerquen realmente pues quieran trabajar, ¿no? De hecho, estamos empezando ahora. He visto que el convenio es de diciembre, mientras se ha puesto en marcha con los trámites de la universidad, estamos prácticamente empezando. De las personas que vaya a ver, pues posiblemente algunas no trabajen en el futuro y se aparten de la cátedra, y viceversa, haya otras que se vayan incorporando. Como es lógico y natural, parece pensar al principio que la mayoría somos de historia contemporánea. De hecho, ahí tenéis la lista, prácticamente menos uno, dentro de los que estamos ahora mismo del área de Almería, que somos ahora mismo 11. Pues ahí tenéis, si no cuento mal, 2, 4, 6, 8, 9. Porque somos 10, ¿no? Ahí hay 9, ¿no? Los que forman parte de o formamos parte de la cátedra. Pero no solo, queríamos que no solo fuera de historia contemporánea. Y entonces, en una primera extensión, hemos planteado a ámbitos de la educación o de la historia económica que se pudieran incorporar, y aquí tenemos colegas, compañeros y compañeras de las áreas de educación, didáctica de las ciencias sociales, los 4 primeros, didáctica de la expresión musical, el antepenúltimo, teoría de la educación, penúltimo, y la última de una universidad privada, aunque ahora mismo también está en didáctica de las ciencias sociales. Y luego de historia económica, que quizá algunos lo conozcáis, Andrés Sánchez Picón, que es catedrático del área, y Mari Carmen Pérez Artés, que es profesora, creo que ahora mismo permanente laboral, está a punto de opositar a titular, ¿no? Bueno, la idea no es cerrar esto a estas 3 bloques de contenido: historia contemporánea, educación e historia económica, sino, aunque dentro de educación hay hasta 3 áreas de conocimiento, sino, bueno, pues posiblemente alguien de otra disciplina, de derecho, de la sociología y tal, se puedan incorporar más adelante al cuadro de investigadores de la Cátedra de Memoria Democrática. ¿Qué actividades hemos
iniciado, hemos programado para este año 2026. Bueno, el caso de Javier Verdejo, exacto, sabéis de quién hablo, un joven estudiante de la joven Guardia Roja que fue asesinado en Almería después de hacer una pintada. Se le hizo un homenaje en la Facultad de Ciencias, donde estudiaba en Granada, en el mes de abril, y participamos de la cátedra de la Universidad de Almería y de la facultad, pero después del verano haremos un acto específico en la Universidad de Almería. Por eso he puesto en Granada y en Almería. Ahora digamos, coincide con el 50 aniversario de su muerte, de su asesinato en las playas almerienses. O, por ejemplo, digo porque estas actividades veréis que coincide con los epígrafes que he leído antes de qué tipo de cosas podemos hacer. Bueno, hemos colaborado en la presentación del documental que el Sindicato de Pensionistas de Comisiones Obreras de Almería ha elaborado, os lo recomiendo, basado en las cartas de la pareja de los presos del proceso 1001. De hecho, Acosta estuvo en Almería con su pareja, y que fue la que le escribía las cartas. Y está bueno, es un documental, digamos, hecho con relativamente pocos medios, pero nos pareció a todos los que estuvimos allí, se llenó el auditorio de la Universidad de Almería, y nos pareció una iniciativa excelente para trasladar a la población, ¿no?, pues las dificultades, las persecuciones, los sufrimientos que tuvieron estas familias con motivo de este proceso 1001 que todos conocéis, que reprimió a la cúpula de Comisiones Obreras, ¿no?, en un momento además muy complicado. Su juicio coincidió con el asesinato de Carrero Blanco y hubo serios temores por su vida, ¿no?, en aquellos momentos en Madrid. También, y de acuerdo con esa lista de actividades, pues hemos puesto en marcha un programa de conferencias de especialistas, conferencias y presentaciones de libros, las dos cosas se hicieron. Hemos empezado con Miguel Ángel del Arco, compañero de la Universidad de Granada, que conocéis, que estuvo esta semana pasada en Almería, en la facultad, y luego presentó por la tarde su libro de la hambruna. Pero queremos, a lo largo de todo lo que queda de curso y sobre todo del siguiente cuatrimestre, seguir con una serie de participaciones de este tipo. Antes yo, en las intervenciones que tenía ahí en otras universidades, lo decía, queremos o estamos ya en vía de crear un grupo de estudiantes a los que poderle ofrecerle unas becas extracurriculares si trabajan sobre estas cuestiones, ¿no? Son becas extracurriculares porque tienen una financiación, perciben una ayuda, pero además a ellos les sirve para luego, en el caso del grado de la Universidad de Almería, el grado de Historia tiene prácticas curriculares, pueden luego pedir el reconocimiento, con lo cual son bastante atractivas, entiendo yo, para esos estudiantes, pero claro, siempre que se dediquen a trabajar estos temas, ¿no? Supongo que si hubiera una cátedra de historia medieval, pues ya se encargaría de impulsar la historia medieval, ¿no? Pero nosotros lo haríamos sobre estas cuestiones y crear de ese modo una red de colaboradores. Muchos de ellos podrán seguir haciendo su TFM, ahora el estudiante sabe que hacen más de un máster, ¿no? Y bueno, no deja de ser una actividad que genera unos resultados, una investigación, aunque sea a un nivel bajo, a un nivel inicial, pero que aportan conocimiento, y desde luego creemos que cumplimos con el objetivo de la cátedra impulsando esa serie de acciones. También estamos ya, y lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, grabando testimonios de protagonistas bueno, es verdad que de la guerra ya no van a quedar muchos protagonistas, pero por ejemplo, podemos recuperar algunas grabaciones. Yo en 1987 pude grabar a una serie de dirigentes de la guerra civil, tanto como el secretario provincial de Juventud Socialista Unificada, o el secretario de la UGT y secretario del Comité Central, o dirigentes anarquistas, socialistas, comunistas. Es decir, que tenemos un material que todo se hacía en un sistema que se llama UMATIC, que estoy seguro que a ninguno le suena, pero era como un VHS con un poquito de más calidad que hoy nos parece horrible, pero es lo que había. Y eso lo estamos digitalizando, lo hemos pasado a digital, y la idea es recuperar todos esos posibles testimonios que se pudieran haber recabado y ir archivándolo y dándole luego difusión, ¿no? También en el proyecto de la cátedra, y así se ha hablado con los compañeros que antes citado de educación, pues se quiere hacer una serie de elaboraciones de unidades didácticas para secundaria. Eso va a ser fundamentalmente la petición que le vamos a hacer. Luego también crear podcast y otros materiales de divulgación, que son medios de alcanzar un público más amplio, y
queremos ir fichando también. Los estudiantes, algunos son muy avanzados en estas cosas y lo hacen muy bien. De hecho, hacen ya trabajos de clase con estos formatos y queremos atraerlo, ¿no?, a nuestro objetivo en la Cátedra de Memoria Democrática. Ese archivo de la democracia de la UAL, que no voy a repetir, pero que queremos seguir dando paso. Y luego lo que debe ser la actividad estrella dentro de este año, que es el 11º Congreso de Historia de la Transición, dedicado monográficamente a la cultura, pero como he dicho antes, dejando otras mesas para otro tipo de temas. Coincide que este año, como pasó en 2009, no sé si alguno de los que estáis aquí participasteis en el 2009, lo vamos a hacer de forma conjunta con la Asociación de Historiadores del Presente. Va a ser un 10º de Almería y un 10º de la Asociación de Historiadores del Presente, con lo cual no solo es que aunamos fuerza, porque aquí pasa en parte lo que habéis dicho, no, en este caso no tenemos grandes problemas de financiación. Normalmente no los tenemos, porque está la UNED que nos ayuda y otros, pero este año mucho menos con la asociación, con la cátedra, pero sí es verdad que la participación con la asociación amplía, ¿no?, el foco de la difusión y llega a más especialistas, que quizás pues sin la asociación no llegaría tanto, ¿no? Bueno, os invito a todos a que participéis en ese comienzo. Y ahora pues quedo a la extensa de vuestras preguntas, comentarios, sugerencias. He querido resumir lo que hemos hecho, enmarcar lo que significa el convenio, la canción, por tanto, de la cátedra, y señalar algunas de las iniciativas que tenemos en marcha para este año y que, bueno, seguramente se completarán con alguna más, porque estamos en pleno proceso de elaboración de iniciativas, pero que queremos cubrir el primer año con acciones que sean interesantes. Así que muchas gracias. Muy interesante.